precisamente desde Nueva York, el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, el mismo que sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán, acaba de sentenciar a cadena perpetua a Ismael Zambada, alias El Mayo, el otro líder histórico del cártel de Sinaloa. Acaba de surgir información precisamente sobre este tema. Lo que le podemos informar es que el Mayo Zambada ha sido oficialmente sentenciado a cadena perpetua. Morirá pues en prisión de acuerdo a la decisión del juez Brian Cogan. Y lo que sí le podemos decir es que estará en una prisión federal de máxima seguridad con el sistema médico adecuado y ante las necesidades de salud y físicas del Mayo, como se había pedido. Se espera también que el Mayo Zambada pague una multa de 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. El capo de capos, como lo mencionaban algunos, como lo señalaban algunos, como lo catalogaban algunos, ha pedido que se acabe la violencia en México porque esta guerra no la gana nadie. 15 mil millones de dólares en multa, cadena perpetua y será enviado a una cárcel de máxima seguridad con los cuidados de salud que amerita su situación. Se espera también que provea información sobre su imperio construido a lo largo de décadas. El Mayo ha admitido que corrompió a funcionarios de gobiernos de México a nivel municipal, estatal y federal, a militares, a policías y políticos. Así que estamos revisando la información que sigue circulando sobre esta sentencia. Se confirma lo que habíamos adelantado hace algunos días, semanas tal vez, de que el Mayo Zambada sería sentenciado a cadena perpetua y hoy lo confirma, le decía, con su decisión el juez Brian Cogan. Eh, el Mayo Zambada habría leído una aceptación de culpabilidad. Fue acordada esta declaración de culpabilidad a sus 76 años y décadas como líder del cártel de Sinaloa. Se declaró culpable y así pues el juez Brian Cogan esta mañana en la Corte del Distrito Este de Nueva York, ahí en donde nosotros cubrimos el juicio contra Genaro García Luna, ahí mismo el juez Brian Cogan le ha dictado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Acepto mi castigo, de acuerdo a los colegas que están allá, dicen que leyó algo así como: acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión, estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pido perdón. El querido Paco Cruz, antes de ir con nuestros invitados, le ofrezco una disculpa. Aguántame tantito, mi querido Jorge Mújica, que me urge hablar contigo de la situación que se está viviendo en Estados Unidos en torno a la cacería de inmigrantes, pero déjame preguntarle su opinión al maestro Paco Cruz. Querido Paco, se confirma la cadena perpetua para el Mayo Zambada. Tus impresiones sobre esta declaración de culpabilidad del Mayo y se cumple más o menos en los términos que se había manejado desde hace algunos días. Sí, Vicente, mira, y lo interesante, ahora sí, o formalmente yo digo, se terminó el imperio que Ismael El Mayo Zambada levantó con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, con Luis Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, y con Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Ellos cuatro levantaron un imperio con el visto bueno del gobierno del presidente Miguel de la Madrid
que después se ratificó en 1989 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través de Guillermo González Calderoni, para levantar un imperio que se iba a llamar Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, un cártel que se levantó con el visto bueno de dos presidentes de la República, Vicente, pero además después se siguió y hoy formalmente está derrumbado. Ya habíamos dicho en otras ocasiones, el cártel de Sinaloa ya no es lo que era, ya no es lo que fue en un momento, ahora está dividido en varias células. Dos de ellas, una encabezada por los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, la otra encabezada por el hijo de Ismael El Mayo Zambada, Ismael Zambada Siqueiros, y la otra encabezada por un hermano de Joaquín Guzmán Loera, pero ya no es el cártel de Sinaloa que conocimos, todopoderoso, y hoy se derrumba totalmente un hombre que ayudó a construir un cártel que se apoderó del tráfico de drogas por lo menos en 40 países, Vicente. Así que hoy termina formalmente y lo que vemos ahora en el cártel de Sinaloa son células que operan como muchos cárteles que empiezan a desintegrarse. Así que se acabó una era, Vicente, así que esperemos, ya esperábamos la cadena perpetua, habíamos dicho, Mike Vigil aquí lo dijo muchas veces, cadena perpetua, pero no van a pasar 10 años porque a lo mejor no los aguantan ni con el cuidado médico. El mismo Ismael El Mayo Zambada dijo que tenía problemas graves renales, no solo que la diabetes era una cosa, pero que tenía males renales y que por eso necesitaba una prisión de máxima seguridad con cuidados médicos, que eso difícilmente te lo conceden, Vicente, a menos que hayas llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. ¿Cuál fue el acuerdo? No lo sé, pero yo insisto, todavía dudo del secuestro, pero bueno, hoy se derrumba un imperio con dos de los mayores o dos de los fundadores presos en Estados Unidos, los dos condenados a cadena perpetua, el otro muerto, por lo menos esa es la versión que más se acepta, la de Juan José Esparragosa Moreno el Azul, y el otro ya Luis Héctor El Güero Palma Salazar, prácticamente con muchos problemas de salud y con problemas mentales, Vicente. Así que ya hoy no podemos hablar del cártel de Sinaloa como era, sino de células, sino de facciones, un cártel fragmentado que, como quiera que sea, es un generador de violencia con sus tres células, Vicente. Así es, Paco. Estoy leyendo algunos periodistas, entre ellos leo a Arturo Ángel, con las reservas que eso significa. Tengo muchas diferencias con este periodista, pero me llamó mucho la atención que dice que antes de recibir la condena, el abogado del Mayo, Frank Pérez, dijo: mi cliente no está cooperando con los fiscales, no está acusando a ningún funcionario, no ha hecho tratos, él acepta simple y llanamente su responsabilidad. De hecho, tenemos imágenes, sonido de cómo llega Frank Pérez temprano a la corte del Distrito Este de Nueva York, allá en Brooklyn. A ver, mi querida Marvel, a ver si lo tiene por ahí. Cómo llega Frank Pérez. No, nothing this morning. Thank you. Everybody have a wonderful day. Llegó sin dar grandes declaraciones, pero antes de la sentencia asegura que su cliente, el Mayo Zambada, no está acusando a ningún funcionario, no ha hecho tratos y que esto se convierte en básicamente una aceptación de responsabilidad, así, simple y llanamente, aunque la experiencia nos diría otra cosa, lo que hemos visto en otros casos, querido Paco. No, Vicente, no, yo estoy de acuerdo. O sea, Ismael El Mayo Zambada no va a hablar.
Él lo dijo claramente, no voy a denunciar a ningún funcionario, no voy a hablar de lo que sé, que sabe muchas cosas. Él sabe cómo el presidente Miguel de la Madrid le dio el visto bueno, sabe cómo Carlos Salinas de Gortari negoció con ellos, sabe es decir, es la historia del narcotráfico moderno en este país a partir de 1986, 87, 85, 86, aunque el cartel de Sinaloa nace en 87. Sin embargo, queda un pendiente el dinero, Vicente. ¿Cuánto dinero tiene el Mayo Zambada? Haciendo cuentas con todo lo que ganó, sí, que porque habla la fiscalía de lo que ganó, él puede negociar que, bueno, primero tiene la clave para decirles a dónde está el dinero. Y el dinero no puede estar en otro lado, sino es en la banca internacional que controla Estados Unidos. Y eso si algo aquí lo hemos platicado, Vicente, le interesa al gobierno de Estados Unidos, es el dinero. El dinero, siempre el dinero. Entonces, Ismael El Mayo Zambada, ¿qué puede negociar el dinero? Decirles a dónde está, quiénes lo tienen o en qué bancos está más bien, porque es mucho dinero para esconder en propiedades, en bienes inmuebles, no mucho dinero, ese dinero se tiene que tener necesariamente en paraísos fiscales, lo que pasó con el Señor de los Cielos, así que es el mismo caso, Vicente, negociar con dinero y no hablar más. Aquí lo habíamos dicho, no va a dar nombres de políticos, de nadie, ni del PRI, ni del PAN, de nadie, ninguno, pero la clave que tiene es, uno, quiénes son los distribuidores de armas. Segundo, quiénes son los, uh, los personajes que controlan el esquema de lavado de dinero. Eso sí, se los va a dar seguramente. Así que tiene una herramienta de negociación que no necesariamente es de cuestiones políticas, que Ismael El Mayo Zambada lo dijo, no voy a darlas. Lo mismo que hizo el Chapo Guzmán, no van a hablar, pero con él se queda o se van a morir si muere en la cárcel o cuando muera, los secretos de la construcción de un imperio que fue a controlar parte de la producción de droga a Colombia. Se va a morir, fíjate que tiene él, sabe qué agentes de la DEA, qué agentes de la CIA negociaron armas por droga, así que tiene todo ese historial, Vicente, pero tiene algo que le interesa a los gringos, dinero, Vicente, así que hoy lo que estamos viendo, que ya lo habíamos anticipado, los años que le den 10, 15, 20, es cadena perpetua porque está por cumplir 78 años de edad y necesita cuidados médicos en serio para mantenerse con vida, Vicente. Así que tenemos otro ángulo interesante en el juez Brian Cogan, que es el verdugo de los capos mexicanos, Vicente. Pues mi querido Paco, te agradezco que hayas regresado y estaremos platicándolo en el transcurso de las horas. Mañana en la mesa de seguridad, seguramente tú también abordarás este tema en tu videocharla cruzada a las 5 de la tarde en los canales de Julio Astillero. Y bueno, pues estamos al pendiente. Te mando un abrazo, Paco. Vicente, muchas gracias. Ya en realidad estaba esperando eso, estaba siguiendo. Cuando te oí, le digo a Ceci, voy a ponerme una camisa y aquí estamos, ya sabes, pendientes, Vicente. Muchas gracias y nos vemos mañana tempranito. Claro que sí, mi querido Paco, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo y autor de una larga lista de libros que creo que nos sirven como referencia. Las Damas del Poder, García Luna, el Señor de la Muerte, Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan y los que se vayan sumando. Déjeme